complejas y generalizadas. ¿Verdad? Siempre tienen peor pronóstico las que son de los dos hemisferios, ¿verdad? O sea, generalizadas. ¿Cómo podríamos diferenciar mirando si es una crisis simple o una crisis generalizada? ¿Cómo? Muy bien. Excelente. Si solamente es un hemicuerpo o son los dos hemicuerpos, ¿no? Si es bilateral. Entonces, dependiendo de lo que ustedes observen, van a decir, este es una crisis generalizada o una crisis parcial, ¿no? Bueno, nos dice acá que funciona para crisis parciales, que son más leves, son unihemisféricas, y también para las generalizadas tónico-clónicas puede funcionar, y también para las neuralgias, ¿no? Es un buen antineurálgico. Ustedes saben que la neuralgia es un dolor hipoterebrante, ¿no? Por trastornos del sistema de conducción neural o nervioso periférico, ¿no? Generalmente son dolores intensos y existen varios tipos de neuralgia. Una de ellas es el del trigémino, ¿verdad? Bueno, ¿cómo actúan? Justamente estabilizan la membrana, reducen la hiperpolarización, ¿verdad? En este caso reducen los canales de sodio, lo que son los excitadores, controlan la excitación y estabilizan la membrana, ¿no? Estabilizan la membrana. Bueno, acá nos dice algo, está con sombreado. La disponibilidad puede aumentar cuando se consume con alimentos o forma líquida. Y esto realmente no es muy beneficioso porque perturba mucho la concentración, ¿verdad? La concentración, por lo que se recomienda el consumo fuera de alimentos. Saben que es por lo menos 2 horas antes o hasta 4 horas después de las comidas. Bueno, se absorbe lento. Al absorberse lento ya pensamos, esto funcionaría más bien para el control de episodios convulsivos y no para una crisis convulsiva, ¿verdad? Tan lento que alcanza concentraciones máximas hasta 4 a 8 horas como pico máximo. O sea, me ayudaría más bien para el control preventivo, profiláctico de una persona que convulsiona. Bueno, el metabolismo hepático y la excreción renal en la gran mayoría. Y nos dice cuáles son las reacciones adversas. La mayoría son neurológicas superiores, ¿verdad? Puede provocar diplopía, visión doble. Esto desestabiliza el equilibrio, ¿verdad? Nistagmus, que pueden ser, normalmente los nistagmus son imperceptibles para el paciente, pero ustedes van a explorar, ¿verdad? Eso van a dar seguramente el año que viene en maniobra de exploración de pares craneales, ¿sí? Siempre van a observar el ojo o los ojos, el globo ocular, y lo normal es que no se mueva, o sea, no hace los movimientos oculares. Entonces ustedes hacen que se excite, ¿verdad? Y que se demuestre. Entonces le llevan al extremo al ojo. Visión por seguimiento del dedo. Al movilizar el ojo ocular ya empieza, ¿verdad? Si el paciente tiene nistagmo, se va a expresar con movimiento. Bueno, siempre señala un trastorno neurológico, ¿verdad? Ataxia, ¿qué era ataxia? Muy bien, trastornos de la coordinación motora, ¿verdad? Principalmente cuando pensamos en ataxia pensamos en cerebelo, ¿verdad? O sea, son componentes cerebelares de equilibrio y movimiento, coordinación, ¿verdad? Coordinación. Bueno, náuseas, letargia. Cuando sobrepasamos la dosis, todos los fármacos que son del sistema nervioso central deprimen la conciencia, ¿no? Todos, antidepresivos, antiepilépticos, antipsicóticos, ansiolíticos, ¿no? Y por supuesto los hipnóticos, ¿no? Por eso estos fármacos tienen que tener bajo cuidado, ¿no? Bajo cuidado, porque
generalmente tratamos personas con perturbación o alteración del estado neurológico. Imagínense si justo intentan una autolisis con estos fármacos. Va a deteriorar profundamente el estado de conciencia. Letargia es una antesala al coma. Es una antesala al coma. ¿Y cuál es la diferencia entre coma? Vayan memorizándose, aprendiéndose ya la escala de Glasgow, ¿verdad? Porque eso es muy importante para la patología. ¿Verdad? ¿A partir de cuánto consideramos coma? Existe un coma que se llama superficial y un coma profundo. Me ayuda mucho eso a saber, vayan anotando como tarea. Letargia, un periodo antes del coma, y coma es menos de 8. Mayor, o sea, menor o igual a 8 de coma, sí, de coma. Eso se puede hacer con simples pasos de maniobra, ¿verdad? Viendo la función motora, ocular y verbal. ¿Verdad? La diferencia con la letargia es que al estimular dolor, por ejemplo, friccionar el esternón, eso duele. ¿Verdad? Girar el pezón, rotan, o mi preferido es agarrar un bolígrafo y comprimir la uña. Porque tenemos que estimular dolor. Estamos evaluando un estado de conciencia en un paciente. Y el que es menos chocante, porque si te está mirando a un familiar y ustedes le están girando el pezón, va a ser un poco agresivo, ¿verdad? Entonces el que, ¿verdad? Ni siquiera se da cuenta el equipo lo que están haciendo ustedes. Entonces, ese para mí es el más doloroso. Entonces buscan dolor y reacciona, retira. Sin embargo, con el coma ya no hay retirada, ¿verdad? Ya hay movimientos de descerebración, de decorticación, que eso es más profundo, ¿verdad? Entonces, es un estado de somnolencia profunda la letargia. Bueno, alergias graves también. Hasta ahora podríamos considerar a cuál de los fármacos es el más alergénico dentro del contexto anticonvulsivante. La fenitoína sigue siendo el rey de la hipersensibilidad. No le gana la carbamazepina. Sí hay reportes de alergias, ¿verdad? Pero el más alergénico de todo, así como la penicilina dentro de los antibióticos, es la fenitoína o la difenilhidantoína. Bueno, también puede generar secreción inadecuada de antidiurética. Secreción inadecuada de hormona antidiurética, que va a generar pérdida, generalmente, o sea, va a haber mayor reabsorción de agua, ¿no? Agua libre, y un suero hipotónico, ¿no? Hipotónico. Bueno, elevación transitoria de enzimas hepáticas en un 10% por el metabolismo hepático. Hay que vigilar cada cierto tiempo el hepatograma. Pero si suspendemos o si cambiamos o rotamos, desaparece. También tiene un problema, es tóxico medular, puede producir agranulocitosis, depresión de leucocitos, ¿verdad? Anemia aplásica reversible, ¿verdad? Como dice ahí, son reversibles, a diferencia de la dipirona, por ejemplo, el cloranfenicol, que normalmente son irreversibles. Potencialmente teratogénica, la mayoría de los anticonvulsivantes son teratogénicos, pueden producir malformaciones fetales, y hay que considerar si la paciente es epiléptica, o sea, tiene un antecedente de convulsión y está en tratamiento, tienen que buscar uno que no sea teratogénico. Y son muy pocos los que son no teratogénicos. Por lo que debe considerarse su uso en el embarazo, eso ya vimos. Normalmente las gestantes tienen mayor tendencia a convulsionar, pero es por un foco cerebral o por alguna consecuencia secundaria. Normalmente van relacionados con hipertensión arterial, ¿verdad? Por hipertensión arterial. Bueno, intoxicación aguda. ¿Qué pasa si se sobredosifica o si el paciente intenta
eliminarse, suicidarse con este fármaco. Va a empezar a deprimir rápidamente, estupor, letargo y coma. ¿Verdad? Coma. Hiperirritabilidad. En un inicio se vuelven excitables, agresivos y luego entran en coma. ¿Verdad? Y hay que recordar que todo anticonvulsivante es convulsivante en sobredosis. Puede estimular la superexcitación neuronal. ¿Verdad? Y también depresión respiratoria. Esto es lo peligroso. Justamente necesito que aprendan esa escala porque el año que viene vamos a hablar mucho de ella. ¿Verdad? Porque a partir del Glasgow 8, que es coma, tenemos que alertarnos. ¿Por qué? Porque es indicación de intubación orotraqueal, ¿verdad? Hay que intubarle al paciente y ventilarle artificialmente. ¿Y por qué? Porque se pierden los reflejos de protección de vía aérea. Muy importante. Muy importante. ¿Cuáles son esos? Tusígeno y deglutorio. Ya no coordina deglución, ya no coordina tos. ¿Verdad? Entonces el paciente va a empezar a broncoaspirar y a obstruir vía aérea. Y se va a morir. Entonces es muy importante para que ustedes tomen una decisión certera y a tiempo. ¿Verdad? Bueno, no hay relación entre dosis y concentración. Esto también tiene en común con la fenitoína. Pacientes responden indistintamente. ¿Verdad? O sea, uno es diferente a otro. Y la concentración a dosis terapéutica suele ser entre 6 a 12 microgramos litro. Esto se puede dosar también. La carbamazepina plasmática. Y nos dice, los efectos adversos mayores aparecen incluso dentro de su dosis terapéutica, que suele ser 9 microgramos litro. ¿Para qué usamos la carbamazepina? Es de elección para convulsiones parciales, ¿verdad? No muy llamativas. Recuerden que las convulsiones tienen tendencia a complicarse en el tiempo. O sea, inicia parcial, luego se vuelve simple, luego compleja y luego generalizada. No es útil para el estatus. ¿Cuál era la definición de estatus? O estado epiléptico o convulsivo. ¿Se recuerdan? Convulsión más de 30 minutos. Tónico-clónica generalizada normalmente. Cuando hablamos de estatus, no hay parcial, simple ni compleja. Es generalizada siempre. Bueno, convulsión grave, pie hemisférica, más de 30 minutos o 2 convulsiones seguidas sin recuperación de la conciencia. ¿No? Entonces ahí declaran estatus y es una urgencia neurológica. Es una urgencia porque tienen que intubarle al paciente y usar un anestésico general que se recuerdan, ¿cuál era? Propofol. Propofol. Porque cuando leímos Propofol tenía un efecto anticonvulsivante. Bueno, la dosis es 800 a 1200 miligramos día y la recomendación siempre es iniciar dosis baja e ir aumentando paulatinamente. ¿Verdad? Bueno, también se usa para el dolor neuropático. Esos dolores cerebrantes. ¿Verdad? Hay un dolor neuropático que se llama síndrome de la pierna fantasma, ¿verdad? O del miembro fantasma, que afecta mucho a los diabéticos que cursaron con neuropatía diabética y pie diabético. Y después se le amputó y siguen con el dolor. Imagínense, se le quitó ya la pierna y siguen como le doliese la pierna. ¿No? También funciona para esos tipos de dolores. Bueno, principal fármaco, dice, para el dolor neuropático. Pero hoy podría decirse que fue reemplazado por uno mejor, que vamos a ver cuáles son. Neuralgia del trigémino y glosofaringio, principalmente los que tienen dolor a la deglución y de la cara, ¿verdad? Dolores faciales. 100 miligramos día para aumentar cada 4 días. Lo que recomendamos siempre, ir aumentando paulatinamente para que haga un fenómeno de, digamos, acondicionamiento farmacológico. ¿Qué pasa si le damos una dosis alta de entrada? Generalmente hay mucha somnolencia, mucho sueño y el paciente no tolera.
También puede usarse en la enfermedad bipolar, que dentro de un rato vamos a hablar de la bipolaridad, ¿no? Mejoraron la fórmula, oxcarbamazepina es mucho mejor desde el punto de vista cinético, mejor tolerancia que la carbamazepina original, ¿verdad? Y menos riesgo de reacciones alérgicas, esa es su ventaja también. Por otro aspecto, son todos similares desde el punto de vista neurológico a la carbamazepina. Lo que mejora es la alergia, la tolerancia, o sea, los efectos adversos. Bueno, el ácido valproico, ¿no? El ácido valproico es uno de los fármacos accesibles, económicos y buenos para el tratamiento de la epilepsia y convulsión. Acá vemos hasta ahora una maniobra acertada. Lo que pueden hacer en caso de ver una convulsión es esto, la lateralización, ¿verdad? Flexión normalmente del brazo detrás de la cabeza, idealmente liberar la cabeza de algún artefacto contuso, ¿verdad?, que no se golpee, y semiflexión de este miembro para asegurar la posición, ¿verdad? O si no se va a voltear, ¿verdad? Bueno, bloquea los canales de sodio y tiene doble efecto. Bloquea los canales de sodio corticales y también a nivel talámico mediante los canales T. O sea, tiene doble efecto. Esto le da cierta ventaja al ácido valproico para el tratamiento de enfermedades, no solamente de convulsiones. Bueno, aumenta las concentraciones inhibitorias GABAérgicas, por lo tanto contrarresta la despolarización neuronal y se absorbe bien por vía oral. Viene en forma de jarabe, suspensión, y también viene en forma de comprimidos, ¿verdad? Nosotros no tenemos el ácido valproico parenteral, ¿verdad? Por eso no suele ser una opción para el tratamiento de urgencias. Sí figura, la literatura dice que hay ácido valproico endovenoso, pero nosotros no tenemos. Bueno, se absorbe bien por vía oral, metabolismo hepático y excreción renal nuevamente. Inicialmente, dice, las reacciones adversas son comunes, anorexia, ¿verdad?, y el vómito. Este es un principal problema, da mucho vómito. No solamente náusea, da vómito, ¿verdad? Da vómito, en el cual puede minimizarse dándole con alimentos. En este caso, vamos a reducir estos efectos con los alimentos. A nivel del sistema nervioso central sabemos que produce sedación, produce sueño, ¿verdad? Ataxia, nuevamente puede haber trastornos de coordinación, principalmente a la deambulación, a la caminata. Y temblores, temblor generalmente con movimiento. Al mover la mano puede ser que falle, ¿verdad? Pero con la mano quieta no hay temblor. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero agarrar esto y ahí me tiembla la mano, ¿verdad? Eso es fundamental. Es un efecto adverso transitorio. Puede incluso aumentar el apetito. Produce trombocitopenia. Hay que vigilar la plaqueta, ¿verdad?, el sistema de hemostasia primaria, porque es uno de los fármacos que produce más trombocitopenia después de la heparina, ¿verdad? La heparina, por más de que sea un fármaco para la coagulación secundaria, produce plaquetopenia. Y no solamente baja las plaquetas, sino también tiene problemas con la agregación plaquetaria, ¿verdad?, con la función plaquetaria, que son cosas distintas, ¿verdad? Bueno, también puede inducir, o sea, complicar un ovario poliquístico y puede generar pancreatitis, principalmente en niños, ¿verdad? Por eso es peligroso en los pacientes pequeños, ¿verdad? También puede cursar con hepatopatías fatales en menores de 6 meses, por eso no se recomienda su uso antes de los 2 años. No se da por el riesgo de hepatitis y pancreatitis aguda. Así que mucho cuidado con los niños. Generalmente damos otro anticonvulsivante, ¿verdad? Bueno, riesgo aumentado del defecto del tubo neural en personas gestantes que consumieron ácido valproico durante la gestación, ¿verdad?
O sea, suele ser teratogénico y se considera el fármaco anticonvulsivante más teratogénico de todos, ¿no? Como dice acá, el más teratogénico. Así que si la paciente consumía ácido valproico y tiene deseos de gestar o de embarazarse, tiene que cambiar el fármaco. Porque ustedes saben que el defecto de tubo neural se produce en las primeras semanas. La primera semana. Por eso lo ideal sería planear el embarazo y consumir ya ácido fólico para evitar el defecto del tubo neural. Porque cuando se dieron cuenta que estaba embarazada, ese rato ya se formó todo, o no se formó. También puede causar autismo, ¿verdad? También puede causar autismo. Es uno de los fármacos, si consumió la madre, que se relaciona mucho con autismo. Bueno, y también tiene interacciones farmacológicas, nuevamente antiácidos. Podríamos considerar que los antiácidos son los que tienen más interacciones hasta ahora, que son aluminio, bicarbonato de sodio, que es para reducir transitoriamente la acidez, ¿verdad? Como dice acá, ¿qué es lo que hacen? Aumenta la absorción del fármaco. Curiosamente aumentan, suelen disminuir. Acá aumenta y puede aumentar los efectos adversos, ¿verdad? Bueno, interactúan también con las enzimas hepáticas, ¿verdad? O sea, puede haber trastornos metabólicos de otros fármacos si consumen ácido valproico. Y usamos principalmente para la epilepsia, para el antecedente convulsivo de una persona genéticamente predispuesta o secundaria. Agente de primera línea para el tratamiento de epilepsias focales, tónico-crónicas generalizadas, y este sí funciona para ausencias, ¿no? Ácido valproico. Los otros no funcionan muy bien, como la fenitoína, por ejemplo. No funciona para ausencia. Bueno, se inicia generalmente 10 miligramos kilogramo día hasta alcanzar a las 2 semanas una dosis de ascenso hasta 30 miligramos kilogramo día. Siempre inicia en dosis baja con todos estos fármacos, porque si no da mucho sueño y reacciones adversas. Bueno, también este dato es interesante. Es el anticonvulsivante más efectivo para enfermedades psiquiátricas tipo enfermedad bipolar. Forma parte del combo de la enfermedad bipolar. Ustedes saben que esta enfermedad se trata principalmente con litio, ¿verdad? Y suele asociarse con ácido valproico. No por su efecto anticonvulsivante, sino más bien su efecto a nivel central, ¿verdad? Y también se suele asociar con antipsicótico, que es nuestro siguiente tema. Bueno, profilaxis también. Funciona, el ácido valproico podría usarse como profilaxis, al igual que la carbamazepina, para cefalea en salvas, ¿verdad? O en racimo. Nunca escucharon de eso, ¿sí? Una cefalea intensa, aguda, que suele aparecer en la cara y va en forma de racimo, va hacia abajo. Cefalea intensa, estamos hablando de grado 8, 9 de dolor altísimo. Y migraña, que ustedes ya saben la migraña, más conocida como jaqueca, ¿verdad? Suele ser unilateral, solamente un lado de la cabeza. Suele ser pulsátil y suele acompañarse de fonofotofobia, igual que el síndrome meningio. Varias veces vino ya paciente, doctor, estoy con mi migraña. ¿Y dónde te duele? Y me duele toda la cabeza. Ese no es migraña. ¿Ese qué es generalmente? ¿Qué pasa si dice que le duele toda la cabeza? ¿Cuál es la causa más frecuente de cefalea? La tensional. Tensión, estrés. Generalmente contraen los músculos cervicales y ustedes saben que esto está como un casco por la cabeza y comprime, ¿no? Entonces suele ser cefalea tensional. ¿Qué le darían a una cefalea tensional desde el punto de vista farmacológico? Sabiendo que es por contracción de los músculos cervicales. Un relajante muscular. Muy bien. Crónico. Doctor, hace 2 semanas que estoy con este dolor de cabeza, ya le tomé ketorolac,
dipirona, no me pasa. Entonces ustedes saben la solución. Relajantes musculares. También el calor. ¿No? El calor suele relajar los músculos. Si alguien padece de este trastorno, puede probar. Generalmente se colocan las compresas calientes o la bolsa de agua caliente, esta de goma. Bueno, eso es como información extra. Descansar, ir de vacaciones sería también correcto. Ir de ferias. Bueno, hay trastornos de estrés postraumático. Generalmente estos que sufren grandes traumas agudos, ¿verdad? Por ejemplo, un accidente de tránsito, ¿verdad? Se salvó de un accidente de tránsito grave, se queda con un trauma, funciona el ácido valproico, ¿verdad? Bueno, después tenemos el fenobarbital, otro grupo clasificado ya como primitivo, antiguo, pero sigue siendo eficaz, el fenobarbital, un barbitúrico. Primer fármaco anticonvulsivante eficaz, con toxicidad relativamente baja, ¿no? Baratos y de alta eficacia. Hay muchos que siguen utilizando fenobarbital. Bueno, acá vemos lo que es la secuencia. En este caso siempre sigue esta secuencia, no hay forma de alterarse, recuerden eso. Siempre es tónico, se endurece, rígido y luego se sacude para luego quedar en un estado postictal, que es un estado de somnolencia profunda. Incluso acá vemos que se orinó todo, ¿verdad? Hubo liberación de esfínteres. Siempre hay que vigilar eso. Si el paciente viene todo mojado, se defecó, convulsión. Porque muchas veces es difícil describir para la población social. No sé qué le pasó, ¿verdad? Se cayó, perdió la conciencia. Entonces ustedes analizan todo el paciente. Liberación de esfínter, convulsión. Liberación de esfínter, convulsión. Porque suelen venir siempre. Es difícil que venga sacudiéndose. Porque recuerden que dura 2 minutos en promedio. Y suele llegar a un estado de estupor, ¿verdad? Estupor. Es muy importante eso, ¿verdad? Creo que le conté el caso de que le pegó a su señora por la cabeza, ¿verdad? Con un palo de escoba le rompió por la cabeza y se quedó en coma. Pero estaba fingiendo. Y realmente no sé cómo ciertas personas pueden tolerar tanto dolor. Porque nosotros giramos 3 veces el pezón y no movió ni una pestaña. Nada, no respondía al dolor. Ya preparamos nuestro laringoscopio, nuestro tubo. Está en coma. Hasta que hicimos la maniobra de comprobación de que estaba fingiendo, ¿verdad? Que es colocar la mano por la nariz. Colocan bien por la nariz y apuntan a la nariz y nadie se quiere reventar la nariz, ¿verdad? Nadie se quiere golpear la nariz porque duele. Ese sí no iba a tolerar. Entonces desviaba. Entonces, bueno, suspendemos nomás. Casi le intubamos a un paciente porque se estaba fingiendo, ¿verdad? Y la señora ya afuera estaba preocupada, le metió en un coma. Claro, porque imagínense, la intubación es re complicada porque usamos benzodiazepina de alto poder y fentanilo, ¿eh? Y ya va para terapia intensiva, va para gérmenes multiresistentes. Imagínense lo que iba a pasar. Así se salvó. Si era una persona normal, porque nosotros tuvimos pacientes que se intubaron incorrectamente. Y el tema es que cuando le intuban incorrectamente, después es difícil quitarle de la intubación. No, es que suspender todo, le quitamos el tubo. No funciona así, ¿verdad? Bueno, se absorbe completamente. La verdad que nunca supimos por qué le pegó por la cabeza, por algo grave habrá sido. Completamente, pero lentamente por vía oral. También este es un problema para las crisis. El fenobarbital no funciona también para crisis. Crisis es ahora.
está convulsionando ahora, ¿verdad? También, al igual que el ácido valproico, es un inductor enzimático hepático y puede acelerar el metabolismo de muchos fármacos. Acelerar que se elimine, o sea, reducir su vida media y reducir los efectos. Bueno, también nos dice que si por algún motivo se alcaliniza la orina, aumenta su excreción y reduce su vida media. ¿Verdad? O sea, hay que vigilar el pH urinario. ¿Verdad? Normalmente el pH urinario es ligeramente ácido. ¿Verdad? Ligeramente ácido. Bueno, también aparecen los efectos adversos, siempre y cuando haya sobredosis. De lo contrario es difícil ver nistagmo, ataxia, mareo, sedación, visión borrosa, todo nuevamente lo mismo. Y los niños que son tratados con fenobarbital suelen sufrir hiperactividad, irritabilidad e insomnio. Entonces hay que vigilar eso. Puede incrementar la frecuencia de convulsiones también en ciertos pacientes, así que hay que vigilar si no sea una reacción adversa del fármaco. Bueno, en el adolescente puede presentar depresión. Justamente hoy nuestro tema es sobre el sistema dopaminérgico, ¿verdad? Un neurotransmisor muy importante y generador de varias patologías, ¿verdad? La dopamina, también considerada la neurotransmisor del enamoramiento, ¿verdad? Cuando se enamoran por primera vez, generalmente, hay mucha liberación de dopamina hasta que en algún momento decae. Y después ya. Bueno, también se vincula con el Parkinson. Ustedes saben que la enfermedad de Parkinson, escucharon hablar ya del Parkinson, ¿no? Tienen trastornos de movimiento, rígidos, tan rígidos, duros, ¿no? Les recomiendo una película vieja, muy vieja, con Robbie Williams y Robert De Niro. Imagínense, dos actores muy importantes para la época. No sé si vieron, se llama Despertares, en español. ¿Y de qué trata? ¿Alguien vio esa película? ¿Cómo se dice en portugués Despertares? Estamos hablando de 2000 aproximadamente, viejo ya. Trata de cómo vivían las personas con enfermedad de Parkinson antes del descubrimiento de la levodopa-carbidopa. ¿Verdad? Cuenta la historia, le voy a dar ¿cómo se llama? Un spoiler. Cuenta la historia de un banquero famoso, tenía mucho dinero, tenía familia, amor, todo lo que uno quiera, hasta que Parkinson tocó su puerta. ¿Verdad? Insomnio de... Nada que ver. Bueno, tenía todo lo que uno quiere tener hasta que Parkinson apareció. Se fue el amor, se fue el dinero y se quedó solo y rígido en una silla de ruedas. ¿Verdad? Hasta que Robbie Williams justamente se suicidó por depresión. El que hizo Patch Adams también, ¿verdad? Descubre la levodopa-carbidopa, empieza a moverse otra vez, ¿verdad? Y justamente eso él demostró, y es por eso es importante, a veces es curioso. Estaba rígido y ni siquiera movía el globo ocular, pero cuando le tiraba una pelota, agarraba, ¿verdad? Solamente conservaban el reflejo. Descubre, vuelve a recuperar una vida, se vuelve a enamorar, todo bien otra vez, hasta que se vuelve rígido nuevamente. ¿Qué se demuestra con eso? Que la levodopa-carbidopa lastimosamente hace tolerancia y funciona hasta un tiempo nomás. Y después vuelven a ser duros, rígidos, ¿verdad? Rígidos. Entonces, ¿por qué se produce el Parkinson? Déficit extremo de dopamina, ¿verdad? La sustancia negro estriatal desaparece. Es un proceso degenerativo, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con esto? La depresión también tiene que ver con la dopamina. Hay alteración en la producción
de dopamina en los pacientes depresivos, ¿no? Depresivos. O sea que los antidepresivos juegan también mucho con la dopamina. Bueno, ancianos, estamos hablando de fenobarbital, produce confusión mental. No es recomendable en ancianos porque puede deteriorar mucho. Y acá vemos que puede producir anemia megaloblástica, un glóbulo rojo enorme, ¿no? Y puede haber anemia hemolítica, ¿no? También osteomalacia, esto va relacionado con la vitamina D3, ¿no? Algún tipo de malformación, déficit estructural óseo. Y nos dice el antiepiléptico que más afecta a la esfera cognitiva, el que más produce trastornos neurológicos como efectos adversos. Y puede producir también efectos teratogénicos, ¿no? Bueno, esta imagen, conocen los Simpsons, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que los Simpsons hasta hace poco se vinculó con ciertos eventos, digamos, descubiertos, tipo unos visores del futuro, ¿verdad? Bueno, también este episodio, fíjense que este episodio del 2000, ¿verdad? En el cual veían este programa y convulsionaban. 2022, 2023, aparece un video musical de Weeknd. ¿Conocen The Weeknd? Norteamericano, estuvo en el chart 2 mundial hace como 3 años. Uno de sus videos se considera el más epileptógeno de todos, ¿no? O sea, si quieren pueden verlo. Está todavía en YouTube. No recuerdo muy bien el nombre, cómo es. Pero convulsionan, muchos reportaron convulsiones, porque si ven, molesta mucho luego. Tiene muchísimas luces estroboscópicas. Y también esto pasó en Japón, específicamente en Japón, en ciertos episodios de Pokémon, ¿no? Pokémon. Ya después de este episodio, ¿no? Por eso también se cree que hay cierta predicción del futuro. Yo creo que hicieron tantos episodios que ya coincide con la realidad, ¿no? Bueno, uso para epilepsia, ¿verdad? Para epilepsia, por supuesto, es un buen fármaco para el tratamiento crónico y preventivo de la epilepsia. Convulsiones tónico-clónicas generalizadas y crisis parciales simples y complejas. O sea, su espectro es grande. Su espectro es grande, pero nos aclara, no es útil como el ácido valproico para la crisis de ausencia. Tampoco se usan para otras patologías como bipolaridad, por ejemplo, ¿no? Solamente es anticonvulsivante puro y crónico. Bueno, después tenemos la dosis de mantenimiento de 5 miligramos kilogramo día en el primer año, o sea, hasta un año, y luego en niños mayores 5 hasta 5 miligramos kilogramo día. Esto sí se puede utilizar en niños pequeños, ¿no? No el ácido valproico. Bueno, después hablamos de los gabapentinoides, que relativamente son nuevos. Se puede. Son comparativamente fenobarbital con ácido valproico, el ácido valproico es mucho mejor. Ahora voy a evaluar la respuesta, ¿no? Hay cierta tendencia a la tolerancia, entonces vas evaluando. También ustedes saben que un paciente que no convulsiona en un año, en 2 años consecutivos, o sea, seguidos, se puede declarar incluso curado. Pueden considerar retirar el fármaco y ver si no hay episodio de convulsión. Puede ser que se solucionó el problema neurológico. Eso es importante. Porque muchos dicen, ¿hasta cuándo vamos a darle un anticonvulsivante? Y la respuesta es 2 años. Si en 2 años no hubo nada, pueden arriesgarse a suspender. Lentamente, por supuesto, no brusco. Nada se hace brusco en medicina, ¿no? Bueno, son 2 los gabapentinoides. Gabapentina y la pregabalina, famosa pregabalina hoy en día, ¿no? Bloquean los canales de calcio también.
disminuyendo la liberación de neurotransmisores excitatorios como glutamato. Estos se absorben, se considera uno de los mejores que tienen cinética, o sea, su farmacocinética es buena. Se absorbe bien por vía oral, no se metaboliza, o sea, hígado acá no tiene ninguna implicancia y su excreción es renal. No se une a unión proteica, no tiene unión con proteína plasmática y se excreta incluso sin modificaciones por orina. Hasta ahora es perfecto. Semivía 6 horas, ¿verdad? De igual manera estos fármacos se dan cada 24 horas. Bueno, la reacción es, bueno, esto tampoco trastornado, ¿eh? Parece una película de terror. Bueno, son muy bien tolerados, no hay muchas reacciones adversas. Sí puede producir molestias gastrointestinales, pero son escasas, ¿no? Y lo principal es la somnolencia, y eso sí vemos mucho. Les duerme mucho a los pacientes, pero estamos hablando de que puede dormir 12 horas, ¿no? Entonces, la idea es que se inicie dosis baja y se vaya subiendo lentamente. Porque esto viene de 150 miligramos y muchos le dan 150 y, ¿verdad?, se deprime. Entonces, esto podemos paliar con la dosis de ascenso paulatino. Generalmente empezamos con 75, 25, 50, 75 y lentamente. Bueno, dentro de todo la pregabalina es la mejor tolerada comparativamente con gabapentina. De igual manera los dos se dan mucho, ¿no? Acá en Paraguay el más utilizado es prega. Bueno, sí pueden ganar peso, ¿no?, pero no suele ser significativo y esto es lo más importante. Puede usarse en el embarazo, ¿no? Puede usarse en el embarazo. Hasta ahora ninguno no se podría usar. Este sí. Bueno, interacciones carecen de ella por no tener metabolismo hepático. Podemos usar en epilepsias parciales refractarias. Fíjense que dice refractaria, no dice primaria. No es un anticonvulsivante que usamos primero. Solo dejamos como reserva, ¿verdad? Esto sí, es el primer fármaco que van a elegir en caso de una neuropatía, como la diabética. Para neuropatías diabéticas, esos calambres, hormigueos, miembro fantasma, funciona bien la pregabalina. Es el mejor para eso. También se ha usado en bipolaridad. Migraña también podría usarse, no como tratamiento, eso es importante, como profilaxis, para evitar. De hecho que las crisis migrañosas son terribles, por eso van a enfocarse en evitarlas y no en tratarlas, ¿verdad? Queremos evitar, y aparece antidepresivo como amitriptilina, como profilaxis, pregabalina, valproico, ¿verdad?, se puede usar como profilaxis. Por supuesto van a elegir la uno nomás, no a una combinación, ¿verdad? Entonces, hasta hoy justamente se actualizó la guía de la migraña. Dijimos que es justamente el tratamiento, sigue siendo los triptanes, ¿verdad?, sumatriptán. Y entra uno como secundario la ergotamina. Ergotamina, que hablamos alguna vez del ergotismo, ¿se recuerda? Bueno, ansiedad generalizada y fibromialgia. Esto también es complicado, porque es un diagnóstico de descartes. Ustedes descartaron todo lo que hay, enfermedad mixta del tejido conectivo, dermatomiositis, lupus, ya investigaron todo, no le queda más nada de fibromialgia. Es un diagnóstico de descarte. Bueno, y después tenemos las benzodiazepinas, ¿verdad?, que si bien son antiepilépticos, su especialidad no es epilepsia, su especialidad es ansiedad. Estos son ansiolíticos por excelencia para el tratamiento de ansiedad generalizada, crisis ansiosa. No son hipnóticos, atiendan bien eso, no son hipnóticos, no están diseñados para dormir. Y hay muchas personas que usan para dormir. Incluso el médico le da para dormir. Tiene tolerancia, tiene dependencia.
Se demostró que el tratamiento prolongado de más de un año produce atrofia cerebral rápida. O sea, esto yo consideraría usarlo en pacientes, a no ser que sean ansiosos, ¿no? A no ser que sean ansiosos. Ahora no estamos hablando de ansiedad, estamos hablando de convulsiones. Sí funcionan para una indicación muy precisa, que son las crisis convulsivas. El paciente viene por mi urgencia, entra convulsionando. ¿Qué voy a agarrar primero? Una benzodiazepina. ¿Por qué? Porque inician acción rápido. Estamos hablando de segundos. 20 a 30 segundos suprimen la convulsión. Sin embargo, una fenitoína tarda tiempo en hacer efecto. Y yo no puedo permitir que convulsione mucho tiempo a mi paciente, ¿no? Bueno, entonces actúan sobre unos receptores independientes, que son los benzodiazepínicos en el cerebro, como componente inhibitorio GABAérgico. Justamente facilitan esta transmisión inhibitoria. Y tenemos diazepam, que seguramente ya escucharon hablar del famoso diazepam, viene por vía endovenosa, o pueden hacerlo subcutáneo o intramuscular. La vía más recomendable, endovenosa. Claro. El endovenoso, la vía endovenosa es la más rápida, ¿no? La vía más rápida. Entonces lo ideal sería canalizar una vía y hacerlo endovenoso. Porque intramuscular se absorbe más lento, ¿verdad? Ahora, si no podés canalizar una vía, podés hacer la vía, ¿no? Clonazepam, ¿verdad? Clonazepam, que es muy utilizado. Lorazepam también. Y existen muchos tipos de benzodiazepina, ¿no? Que dice que tiene indicaciones en crisis. Muy importante. Hasta ahora el único que se usa en crisis son las benzodiazepinas, ¿no? Son rápidos, pero duran muy poco tiempo, ¿no? Entonces no vamos a usar para el tratamiento crónico. Entonces, ¿qué harían para un paciente que ingresa convulsionando a su servicio? Lo primero que haríamos es una benzodiazepina. No duran tiempo, así que usamos dos en paralelo. Fenitoína y ya empezamos con nuestro diazepam, que nos vamos a dar cuenta que suprime bruscamente la convulsión. El paciente está convulsionando, usted le hace parar, ¿verdad? Pero si no para, es una señal de alerta. Probablemente el paciente evoluciona a un estatus, así que se prepara ya, ¿verdad? Está goteando ya su fenitoína en forma de carga, ¿verdad? Fíjense que acá en Paraguay sigue siendo fenitoína, porque es más económico, ¿no? Pero en los Estados Unidos, por ejemplo, sacaron la fenitoína hace rato ya, y es levetiracetam, ¿verdad? Carísimo, ¿no? Por supuesto es mejor y todo lo que ustedes quieran, pero es caro. O sea, no llega todavía a nuestro poder adquisitivo, ¿verdad? Bueno, lorazepam y clonazepam, ¿no? También. Y acá nos dice el clonazepam y el clobazam se usan para el tratamiento crónico. ¿Por qué? Porque tiene mayor vida media, ¿no? Y dura más tiempo. Entonces, podríamos usar para el tratamiento crónico. ¿Es recomendable? No. ¿Por qué? Porque tiene efectos de tolerancia y dependencia psicológica y orgánica, ¿verdad? Así como los opioides. Y tengo pacientes que consumen hace 5 años. ¿Cómo le voy a quitar más ese clonazepam, verdad? Buena absorción por vía oral, ¿verdad? Metabolismo hepático y eliminación renal también, idealmente, ¿verdad? Es frecuente en la tolerancia, lo que dijimos. ¿Se recuerdan que tolerancia era para que me haga efecto necesito aumentar la dosis para tener un efecto anterior? Ya nota luego que ya no duerme más. Entonces automáticamente la señora aumenta las gotas. Y recaída a los 6 meses. Tiene muchas recaídas, efectos de convulsión, ¿verdad? Hay generalmente fracaso terapéutico. Y fíjense, acá hay una señora con un niño con fiebre, convulsionando, ¿no? Para estos casos, ¿qué vamos a hacer? Un niño que viene convulsionando, ¿qué harían?
¿Le vamos a dar un anticonvulsivante o no? Muy bien. Primero se baja la fiebre, un antipirético potente, ustedes saben que es dipirona, no vamos a perder tiempo con paracetamol. Dipirona directo, bajar, como dice ahí la compañera, hay que meterle en agua tibia, ¿verdad? Como sea. Esto es peligroso. Puede ocurrir un evento mortal por una convulsión. Sí. Así que la convulsión febril es una urgencia también. Es una urgencia, porque puede haber compromiso de vía aérea y muchos pacientes murieron por convulsiones febriles, ¿no? Así que proteger vía aérea, descenso de temperatura y normalmente pasa. ¿Se recuerdan qué tipo de convulsión va a tener una convulsión febril? ¿Va a ser simple, parcial, compleja o generalizada? Siempre son generalizadas. Son feas las convulsiones. Ustedes le ven, se ve visualmente mal, pero a diferencia de una tónico-clónica generalizada por descarga eléctrica neuronal, se recuperan muy rápido. Estaban convulsionando, de repente estaban bien, pasó nada. Sin embargo, si es por epilepsia, el paciente se queda dormido por 1 o 2 horas, no se recupera. Esa es la diferencia fundamental. Así que ustedes pueden ver un paciente que convulsionó por fiebre y a los 2 minutos ya está caminando. Esa es la ventaja. Bueno, los efectos adversos son más frecuentes sedación. Ustedes saben que esto es sedante, tiene un efecto sedante secundario, no es primario. Viene como complicación. Y muchos utilizan esto como una ventaja, ¿verdad? Produce confusión, ataxia, nistagmus, como siempre. Y también es miorrelajante, ¿verdad? Produce relajación muscular. Bueno, disartria, cambio de conducta, agresividad e hiperactividad o hipercinesia puede ocurrir, pero no suele ser frecuente. Y estos son frecuentes la cialorrea y la enuresis, ¿verdad? Principalmente con el clonazepam. Aumenta la salivación y generalmente hay se orina, ¿verdad? Se orinan todo por ello. Bueno, se asocia con dependencia física y psíquica, eso es lo que limita mucho su uso crónico. La recomendación es no sobrepasar 1 mes de tratamiento, porque a partir de los 1 mes ya es difícil retirarlo. Puede producir convulsiones si se suspende bruscamente porque da abstinencia. Da abstinencia. Ustedes saben que la abstinencia puede convulsionar. Y puede usar, hay que tener cuidado en personas que requieran estar alerta, como el SOP y también el EPOC. Bueno, contraindicaciones en hepatopatías. Tiene que ser una hepatopatía avanzada, ¿verdad? Una insuficiencia hepática profunda. Historia de alergia. Justamente hace poco dije, yo nunca vi una persona que sea alérgica a benzodiazepina y alzó la mano yo soy alérgica a benzodiazepina. Bueno, ahí hay una otra sección es alérgica a la benzodiazepina. Nunca vimos, ¿no? Hasta que apareció una. No es seguro en el embarazo, por supuesto, porque produce depresión fetal también. Y en la lactancia, no se recomienda en lactancia ni en gestación. Útil para crisis de ausencia también, crisis convulsiva, crisis, ¿verdad? Y crisis mioclónica y atónicas. Atónicas son las que se relajan y caen bruscamente, ¿verdad? Entonces podría ser todo para crisis, nada para tratamiento crónico, acuérdense de eso. La dosis usual del clonazepam suele ser de 4 a 8 miligramos día cada 8 horas. Normalmente esto produce sedación concomitante, así que el paciente va a estar dormido el mayor tiempo de tratamiento. No va a poder hacer las actividades cotidianas, ¿verdad? Esto no sé qué tiene que ver, así que no me pregunto. Bueno, es un derivado benzodiazepínico, el clobazam. Este es uno de los mejores para el tratamiento crónico. Tiene una amplia separación entre la dosis antiepiléptica y los efectos sedantes. O sea, este es el más seguro. El clobazam es el más seguro. Por supuesto, su precio no es nada seguro, es más caro, ¿no?
Muy eficaz con pocos efectos indeseables, ¿no? Muy eficaz con muy pocos efectos indeseables. Y también es muy útil como coadyuvante en convulsiones nocturnas, intratable. O sea, usamos siempre como coadyuvante para las convulsiones. Usamos uno primario, podemos usar ácido valproico, carbamazepina, fenitoína. Y esto es en caso de que no solucionemos, le agregamos una benzodiazepina transitoria. Ese suele ser el ejercicio. No está recomendado asociar dos anticonvulsivantes iniciales, por ejemplo, carbamazepina y ácido valproico. Sí usamos esto como coadyuvante, que es una benzodiazepina. Bueno, vamos a tener un receso ahora porque está muy inquieto ya. Síndrome de las piernas inquietas.